Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Goddash Academy. En esta ocasión tenemos La mente de los justos de Jonathan Haidt, donde veremos la moral y la naturaleza humana. Es uno de los mejores libros que me he leído este año, 2019, y yo creo que os va a encantar. Las ideas que vais a sacar de aquí yo creo que son fascinantes y os recomiendo muy encarecidamente leerlo completo. Bueno, pues tendremos la típica introducción, 3 puntos distintos, que son la intuición, la moral y mono y abeja. Ya entenderéis de dónde viene esto. Y una breve reflexión y conclusión. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Pues bueno, decir que esta frase con la que empieza el libro, que es de Baruch Spinoza, gran pensador del siglo XVII, he cuidado atentamente de no burlarme de las acciones humanas, no deplorarlas ni detestarlas, sino entenderlas. ¿Y quién es Jonathan Haidt? Pues se trata de un psicólogo americano especializado en la moral y la psicología moral y la cultura. Es profesor de la Universidad de Nueva York y muy activo siempre en varios proyectos de investigación, y ya este es su segundo libro, si no me equivoco. Y en 2012 lo consideraron uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo. Y empezamos con la intuición. Si os digo esta historia, que es un hombre va al supermercado una vez a la semana y compra un pollo, pero antes de cocinarlo tiene relaciones sexuales con él, luego lo cocina y se lo come. ¿Qué pensáis? Seguramente diréis, qué mierda, esto es muy fuerte, qué asco. Pero pensadlo desde un punto de vista moral, ¿es erróneo? ¿Está mal? O sea, ¿es moralmente mal? O sea, no ha matado al pollo para comérselo, no lo ve nadie, ¿de acuerdo? No molesta a nadie, no pilla enfermedades, no pasa nada. Entonces, ¿es moralmente mal? Si os presionaran, seguramente acabaréis diciendo que al fin y al cabo tiene derecho a hacerlo, en la intimidad y sin molestar a nadie, y que pues eso no está mal. En cambio, si esto lo preguntases en países no occidentales, esto estaría muy mal visto moralmente. Y es que alrededor del mundo hay múltiples morales y debemos saber cómo se originan. ¿Y de dónde viene la moralidad? Pues las 3 teorías principales que han sido hasta ahora: la idea natural, el aprendizaje y la idea racionalista. Ya veremos ahora cada una de ellas. Luego también es importante destacar que el dominio moral varía según la cultura, como ya expliqué antes, y que es clave entender que las personas tienen pensamientos viscerales que pueden guiar el razonamiento, como hemos comprobado antes con el caso del pollo, que el asco os llevó a rechazar el acto, que esta es una idea del gran Hume, ya sabéis, uno de mis filósofos favoritos. Y además, pues cree que la moral no puede ser autoconstruida, es decir, por la forma natural, y que el aprendizaje debe tener un papel más importante. Luego, posiblemente sea una combinación de estos elementos. ¿Y cuáles son estas 3 teorías un poco más en detalle? Pues bueno, la idea de la naturaleza, que principalmente surge con Darwin, y es que viene precargado en nuestras cabezas y que nuestras nuestras emociones morales han evolucionado. Igual que la teoría de la propia selección natural. Es decir, que la moral que tenemos es como, por así decirlo, ya con la que nacemos. Luego, un poco más adelante con la ilustración, pues surge más, que es la idea de que surge de la sociedad y de la educación que se le da a los niños. Locke defiende que los niños son hojas en blanco y que pues toda la educación se escribe en ese papel. Pero luego surge la tercera idea a mitad del siglo XX con Colbert, que es el racionalismo, que los niños descifran la moralidad ellos mismos. Y es que las personas razonan y tienen intuiciones morales. Pero ¿cuál es la relación entre estos 2 procesos? Entre la razón y la intuición moral. Esa intuición moral a la que llegamos por ese asco. Pues bueno, Platón y Kant creían totalmente en la razón, ¿de acuerdo? Eran filósofos puramente basados en la razón, es decir, la razón es lo supremo del ser humano.
Y como ya hemos comentado, Hume decía que era el origen de las emociones. Luego había una tercera vía, que era Thomas Jefferson, que creía que el corazón y el cerebro eran iguales, pero se dividían en la tarea. Luego Hyde, tras muchos estudios, llegó al modelo intuicionista social. Es decir, nuestros razonamientos morales no están basados en nada de esto. Está basado en intuiciones. Es decir, algo mucho más cercano a Hume. ¿Qué es una intuición? Quitándole todo este rollo místico o de pseudociencia que se le ha dado a la palabra. Una intuición no deja de ser un conocimiento que tenemos, pero no somos conscientes de él. Entonces, ¿ese conocimiento de dónde ha venido? Pues posiblemente de experiencias que no nos acordamos, de ciertas emociones que no sabemos de dónde surgen, o de la propia naturaleza, por nuestras propias conexiones mentales. Este es el resumen un poco gráfico de la teoría del modelo de Hyde. Y es que pues hay un evento, ¿no? Por ejemplo, el del pollo, que nos hace llegar a una intuición, ¿de acuerdo? Y es que eso está mal. ¿Por qué? Emoción, que da asco, principalmente. Luego hacemos un juicio, es decir, tenemos la intuición, juicio, está mal. Un razonamiento que hacemos post hoc, es decir, no, está mal porque se mete con el pollo, porque moralmente está mal, porque puede pillar algo, lo que sea. Es un razonamiento posteriori. Realmente pensamos, porque es lo contrario de lo que decía Platón y Kant. Platón y Kant decían, razonamos, esto está mal, por este motivo y este. Esto es al revés. Él dice que tenemos primero la emoción y que luego razonamos a posteriori. Y bueno, luego pues hay una cadena, ¿no? En plan de razonamos y por presión social te decimos otra cosa. Si razonamos, pues vamos a llegar a otra. Private reflection, eso sí, volvemos a pensar sobre lo que acabamos de pensar, pues llegamos a otra intuición. Bueno, puedes pausar y verlo con calma, todo el detalle. Ya digo, vale la pena, a mí me parece súper interesante el modelo. Y es que se puede resumir muy bien esta parte del libro diciendo que las intuiciones vienen primero y el razonamiento estratégico viene después. Y es que según los ensayos, los psicópatas razonan como personas normales, o sea, tienen una capacidad de raciocinio increíble, o sea, son súper lógicas, pero que no sienten emociones. No saben decir, esto me pone triste, esto me pone alegre. Eso es lo que lo convierte en un psicópata. Y por ello carecen de moral, de decir esto está bien, esto está mal. En cambio, los bebés no razonan. Pero en cambio, sí sienten. Y en ellos sí que se han percatado de ideas morales. Y esto es, bueno, gracias a las resonancias magnéticas, hemos podido ver cómo funciona mucho mejor nuestro cerebro. Por ejemplo, el caso de los bebés de razonar, por ejemplo, se ha visto que los niños, por ejemplo, están jugando en un columpio y alguien los empuja por detrás y se caen, sienten dolor. Entonces, ahí surge la idea de que eso está mal. O sea, surge ya la idea moral de que está mal porque lo han aprendido. Porque sienten esa emoción. Luego, cambiando de tema, pasamos a más cosas. Porque este libro son más de 500 páginas, trata muchas cosas. Y muchos como apéndices, por así decirlo. Y habla de un diálogo platónico que es entre Platón y Glaucón. Y se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser o parecer? Y según Hyde, pues lo más probable es que actuemos por el que dirán. La clave como seres sociales es cooperar, proteger nuestra reputación y permanecer en el grupo. En cuanto se descubren gastos en cuentas parlamentarias, los políticos pues se comportan de otra manera. Por ejemplo, el caso del gobierno británico, que salió que había un apartado pues como de los presupuestos, ¿no? De los salarios del Parlamento, donde pues se podían financiar, lo de muchos parlamentarios, una segunda casa. Y les daba igual, y la cogían, y no les parecía mal. Pero cuando salió a la luz ese detalle de que tenían una segunda casa, todos renunciaron a ella. ¿Por qué? Porque lo importante es parecer.
Pero tranquilos, nosotros también lo hacemos continuamente, no penséis que es por ser políticos. Pensad en vuestra vida diaria. Lo más probable es que, en vez de admitir un error, simplemente os justifiquéis, de mejor o peor manera, con algo que realmente os estáis inventando y os queréis creer que es cierto. Pero no, es mentira. Creemos lo que queremos creer. Tendemos a buscar artículos defendiendo nuestra opinión inicial. Y muchas veces criticamos a partidos políticos, cosas que generalmente el nuestro hizo antes. Por ejemplo, Schwitzgebel hizo un estudio donde encontró que los profesores de ética eran uno de los profesores, de los tipos, ¿no? De asignaturas que más robaban libros de la biblioteca. Así que ya veis, no tiene que ver ser profesor de ética y aplicarla. La moral. Pues, ¿qué es la moral? Pues lo vamos a ver. Y antes de nada hay que empezar entendiendo que al analizar la psicología moral, pues Haidt se dio cuenta de que estaba analizando solo un pequeño grupo de personas, los WEIR, es decir, Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, es decir, los occidentales educados en países industrializados, ricos y demócratas. Pero esto no es el mundo. Entonces esto afecta a muchos niveles, para entender todo el tema de la cultura y la psicología. Porque los occidentales vemos más los objetos por separado en vez de relaciones con el todo. Por ejemplo, si tenemos que completar yo soy un europeo o un americano, seguramente dirá yo soy guapo, soy inteligente, soy muy majo y cosas así muy centradas en características de uno mismo. En cambio, un asiático, por ejemplo un japonés, si le preguntas yo soy, te va a decir relaciones, te va a decir yo soy marido de tal persona, yo soy trabajador de Mitsubishi. Y preguntas, más basado en relaciones, más que en, pues como él mismo dice, en objetos o en unidades. Otro tema, capacidad cognitiva o formas de analizar o ver el mundo. Pues se puede dividir a la vez de este nivel de capacidad en nivel de empatía y nivel de sistematización. Y de hecho es bastante preocupante que los dos principales teóricos éticos occidentales fueron creadas por dos personas con alta sistematización y baja empatía, como son el utilitarismo de Bentham, que lo mejor es lo más útil y si es útil es bueno, y la ética deontológica de Kant, es decir, la ética del deber. Se basa en una lógica hasta el extremo para extraer valores universales. Y con esto llegamos a la teoría de los fundamentos morales, creado por Haidt y demás. Amigos, esta matriz moral de la gente se basa en 5 principios que son los siguientes: el cuidado, la equidad, o aquí añade su antítesis, ¿de acuerdo? Cuidado y daño, equidad, engaño o justicia, lealtad, traición, autoridad, rebeldía, santidad y degradación. Y añade con bastante detalle, pues, como el reto adaptativo de por qué surgió esta moral, o sea, este principio de la matriz moral, luego los disparadores ancestrales y actuales, las emociones que las caracterizan y las virtudes a partir de ahí. Por ejemplo, el reto adaptativo de la lealtad era necesario para formar coaliciones y sobrevivir. La santidad surge para evitar contaminantes. Por ejemplo, el Islam prohíbe el cerdo. ¿Por qué? O sea, comer cerdo. ¿Por qué? Porque antes, en esa época, era un gran transmisor de enfermedades. Os invito a que lo pauséis y leáis con pausa cada tema, porque es muy muy interesante y es clave para entender lo que viene. Y antes que nada, antes de continuar con esto, con los principios en detalle, un pequeño comentario sobre lo innato. Esta frase de Gary Marcus, que afirma que la naturaleza proporciona un primer borrador, que luego la experiencia revisa.
Que algo esté incorporado no significa que sea maleable, significa organizado antes de la experiencia. Refiriéndose, pues, a qué parte es innato, que no, pues eso, que es como un primer borrador. Y ahora veamos los fundamentos con detalle. El cuidado o daño. Pues las madres que fueron sensibles a los signos de sufrimiento, angustia y necesidad aumentaron las probabilidades de estos de sobrevivir. Los políticos que se esfuerzan en hacer que preocupaciones se conviertan en detonantes de tus módulos morales. Por ejemplo, por eso suelen utilizar eventos como lo del Open Arms, como el tema de la inmigración, o típicos emblemas de, todo el tema de los veteranos en Estados Unidos. Equidad-engaño. La equidad es dar a cada uno lo suyo, y el detonante es una injusticia percibida, pues somos sensibles a que otra persona sea buen socio o no. La sociedad siempre quiere rechazar a ladrones o tramposos. ¿Y qué sucede? Pues que para los progresistas y para ciertas personas con matrices morales, esta equidad, que sea cada uno lo suyo, es a todos igual. Cada uno lo suyo es todos repartir igual. En cambio, los conservadores es proporcionalidad. A cada uno lo suyo, pero en distintas proporciones. Lealtad a traición. La mente masculina es tribal. Es decir, hace que los hombres disfruten haciendo cosas que conducen a la cohesión grupal y al éxito en los conflictos entre grupos, como el fútbol. En cambio, las niñas, en contraste, son relaciones de dos personas. Eso explica, por ejemplo, por qué las mujeres tienen mejor capacidad, por así decirlo, de captar las emociones y de leer la cara. Y eso es algo que no se puede discutir. Hasta en chimpancés se han visto conductas humanas como formar grupos de adolescentes e ir dando palizas a grupos rivales. Esto os juro que es verídico. Autoridad y subversión. La necesidad de respetar las relaciones jerárquicas es tan profunda que muchos idiomas la han codificado y por eso surgen ideas como decir usted, doctor, mister, excelentísimo. Y aquí veis las protestas en Hong Kong y la reina de Inglaterra, que aquí sigue con sus 92 años. Y frente al típico autoridad, igual, poder, igual, explotación, igual, comunismo, pues prefiero usar la idea de Fisk, que ve este tipo de relaciones más como padre-hijo, de mayor, menor, respeto, no tanto esto de explotación típico marxista. Santidad y degradación. Es el origen de la santidad, que fue una necesidad de evitar enfermedades, parásitos y otros problemas que se transmiten por contacto cercano. Ya comenté lo del cerdo. Y se ha constatado que hay una correlación en la apertura de 100 migrantes con la cantidad de enfermedades en los países. Es decir, los países donde pues hay poca enfermedad, pues son más abiertos hacia los inmigrantes. Este era uno de los motivos por los que en Grecia los extranjeros no tenían derechos, porque podían traer la peste, entonces era mejor mantenerlos alejados de sitios públicos. A la vez, otro ejemplo de esto es la castidad, que se ensalzó la virginidad hasta el matrimonio. ¿Para qué? Para asegurar que el hijo sea el heredero correcto. De hecho, pues, esta es una alegoría, que es un cuadro de 1475. Y termina este capítulo, o casi, hablando de la ventaja conservadora. Esto es un tema muy interesante. Y es que afirma que los republicanos entienden la psicología moral, los demócratas no. Encontró diversos estudios de varias universidades, o sea, un gran trabajo colectivo, y que luego Hype probó también. Descubrieron que la matriz moral conservadora es mucho más amplia que la liberal. Liberal, aclaro que es liberal entendido en el término americano. O sea, liberal es como aquí progresista, izquierda, ¿de acuerdo? Y es una cosa típica yankee por los orígenes de la Revolución Americana y todos estos temas. Al desafío de crear una sociedad en la que las personas no relacionadas puedan vivir juntas de manera pacífica, hay dos enfoques. El enfoque liberal y el conservador.
Y ya veis, estos son los 5 principios morales que vimos antes. ¿Y qué sucede? Bueno, esto es como una escala como de importancia, ¿no? ¿Qué se ha visto? Que los liberales, bueno, es decir, los progresistas, ¿de acuerdo? En ciertas, lo que es como más visto, como más conservador, es muy poco relevante, ¿de acuerdo? Que son como, es lo de autoridad, santidad y lealtad. Eso es muy poco valorado. En cambio, valoran muchísimo el cuidado y la equidad. En cambio, los conservadores valoran bien, medio, todo. Fijaos que, por ejemplo, vale, sí, lealtad valoran menos, ¿de acuerdo? Pero también lealtad es como un poco descarrilado aquí. Pero fijaos que todos lo valoran bien. O sea, valoran todo, en cambio, estos solo dos. Y esto les da una ventaja muy importante a los conservadores porque pueden apelar a muchos sentimientos distintos. Otro tema, y este ahora sí que creo que es el final de esta parte, y es porque hay dos visiones de la sociedad. Y es que, por ejemplo, en un lado, basado en Rousseau, tenemos a John Stuart Mill con su una sociedad contractual basada en un contrato social, ya digo, el contrato social de Rousseau, donde dice que todos los individuos son iguales y deben tener la mayor libertad posible. Es un lugar pacífico, abierto y creativo, pero no es realista, es muy idealista. En cambio, Emile Durkheim, como ya un sociólogo increíble, posiblemente uno de los mejores sociólogos de la historia, afirma que la sociedad surge de una manera orgánica a lo largo del tiempo, se vinculaba la gente mutuamente, se reprimía el egoísmo ajeno y se castigaban a los descarrilados. Una red estable compuesta por muchos grupos acoplados y solapados. El primero solo entiende cuidado y equidad, el segundo engloba a los 5 fundamentos. Y luego, más adelante, ahora sí, ya estaba yo flipando, Dios mío, qué largo era esta parte. Descubrieron que en la prehistoria, según varios antropólogos, la mayoría de grupos eran igualitarios y surgieron las jerarquías al inicio de la agricultura. Y posteriormente, en base a diversos razonamientos, añadieron este sexto fundamento: libertad o presión, que provoca tensión ante un intento de dominación y dispara el impulso de unión para frenar matones y tiranos. En los progresistas esto derivó en el igualitarismo y el antiautoritarismo y, por ejemplo, el anticorporativismo, y por eso muchos están en contra de empresas en general, porque lo ven como grandes seres que oprimen. En cambio, los conservadores tienen un sentimiento anti-gobierno, por ejemplo, el mítico Don't tread on me. Y llegamos a la última parte, que es el mono y la abeja. Y es que hasta ahora hemos visto cómo la mayor parte del ser humano se explica por la genética, el entorno, la evolución y con resultados egoístas en la mayoría de los casos. Pero en la tercera parte, Haidt introduce la sorprendente teoría de la selección múltiple. También es una idea que me fascinó y me pareció súper útil para entender muchísimas cosas. Y es que no solo hay evolución entre individuos y especies, sino también a nivel de organismos más grandes como tribus y estados enteros. Y para entenderlo, tenemos que antes comentar qué es el problema del polizón. El polizón o los freeriders son individuos, pues esos son como polizones pero en diversos sistemas. Por ejemplo, en un ejército, que todos les clave la coordinación e ir lanzarse todos, los polizones son los que se quedan atrás o los traidores que escapan. O en muchísimos otros ámbitos, pues es un polizón mismo, como el de un barco. Por ejemplo, gente que no paga impuestos, yo que sé, utiliza la luz, me acuerdo, de la calle. Y es que utilizando esta selección multinivel podemos explicar por qué somos egoístas y gregarios a la vez. Porque cuando se silencia este problema del polizón en un nivel de... Por ejemplo, lo que comentaba antes del ejército. ¿Cómo se puede solucionar? Por ejemplo, con unas penas, como pasa en la vida real, con unas penas muy fuertes, o sobre todo antes, en el siglo XX, penas muy fuertes hacia los traidores,
a los desertores y muy mal vistos por el ejército y la sociedad. Pues se ve como gente débil que huye. Y cuando se consigue solucionar este problema, se crean organismos que funcionan de forma más cohesionada y van todos más a una. Y esta intencionalidad compartida genera matrices sociales, que a su vez generan ciudades y primeras civilizaciones, como Mesopotamia. Y con ello, normas, costumbres y tradiciones. Porque ¿qué son estas culturas? Siempre se habla de, no, esto es la sociedad, es la cultura. ¿Pero de dónde viene? Tiene su origen en la biología, en uno mismo. Porque estas culturas, a partir de ahí, las distintas civilizaciones las amoldan para cambiar rasgos grupales y naturales. Esto es lo que se llama psicología evolucionista. Es una rama que se ha montado. Empezó con Ed Wilson en los 80, pero prácticamente no ha tenido relevancia hasta... Bueno, diría, empezó quizá más fuerte hace 20 años, pero fuerte de verdad puede ser los últimos 10. O sea, es una cosa que está súper en nacimiento. Y varios destacados son Desmond Morris con El mono desnudo, Richard Dawkins o Steven Pinker. Y luego este otro, que es un biólogo psicólogo que está en Twitter, os lo recomiendo seguir, es muy gracioso, que es Stewart Williams, con su ya el mítico libro de El mono que entendió el universo. Esta psicología evolucionista habla de cómo las emociones, las morales, evolucionan como si fueran individuos. Y esto pues explicaría muchísimos comportamientos y pautas que siempre se han atribuido a la sociedad, a la cultura. Y realmente tiene un origen más biológico o utilitarista, por así decirlo. O biológico. Esta psicología evolutiva explica por qué somos egoístas, pero nos encanta destacar en el grupo y cooperamos preferencialmente con nuestros semejantes. Y uno de los resúmenes del capítulo son: somos 90% chimpancé y 10% abeja. Si acepta esta metáfora, los aspectos grupales tienen más sentido. Tenemos la capacidad en condiciones especiales de trascender el interés propio y perdernos en algo más grande que nosotros mismos. Haidt lo ha llamado el interruptor de la colmena. Existen elementos en todas las culturas para favorecer la cooperación donde se observan momentos de cohesión. Por ejemplo, en el 11S, que fue un momento donde muchos americanos cuentan cómo se sintieron unidos, a pesar de ser diferentes ideologías, o los ejercicios de las empresas japonesas. En muchas fábricas, antes de empezar la jornada, obligan a hacer bailes y ejercicios todos simultáneamente, para crear esa mente colmena. Ejemplos de cambios institucionales para mejorar una organización son aumentar la similitud, no la diversidad. Todo lo contrario a lo que se nos ha venido vendiendo de que hay que meter todo tipo de minorías para quedar bien, para ser diferente. Pues no, es lo contrario, hay que ser similitud, hay que ser todos iguales, pero en un sentido amplio, ¿de acuerdo? Y es que haz que las diferencias sean poco relevantes, incrementando la similitud, los valores compartidos y la identidad común del grupo. Saca provecho de la sincronía. Los mejores ejércitos eran los que se coordinaban mejor, y en los deportes llegan con ver a los All Blacks, que son la selección de Nueva Zelanda. Si no los habéis visto, y su mítica haka, que es una especie de baile de Nueva Zelanda, de los maorís, os lo recomiendo ver porque de verdad acojona mucho verlos. Y genera competencia sana entre equipos, no entre individuos. Por eso las primas individuales no generan cooperación, sino mala rivalidad. Esto explica, por ejemplo, el éxito de empresas como Geopark o Constellation Software, que tienen, Geopark es una petrolera que tiene sus principales activos en Colombia, y Constellation Software pues es la mítica empresa de tecnología, el holding de Mark Leonard. ¿Y qué sucede? Pues que ambas tienen unas culturas excepcionales. ¿Por qué? En Geopark, porque han creado unidades que compiten entre sí por aumentar su CAPEX. Es decir, generar nuevos proyectos de exploración o de development de pozos de petróleo y gas y encontrar los mejores. Y
y luego la sede decide qué proyectos son mejores y así destinan al CAPEX. Entonces hay competencia sana. Y en Constellation, pues más de lo mismo. Hay grandes gestores, esos gestores que adquieren, muchos les dejan capital, hay una gran cultura y gran cooperación. Mítica frase de John Kennedy: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y es que los políticos saben hacer saltar este interruptor durkheimiano. Últimamente se comenta que estos interruptores están hechos de oxitocina y neuronas espejo. La oxitocina es un neurotransmisor, una hormona. Bueno, sí, no, es una hormona. Es una hormona que se encuentra en embarazadas. Creo que estaba relacionado con las contracciones del útero, no estoy seguro. Y que se le llama también la hormona del amor. Porque es al parecer la que genera, cuando se encuentra en nosotros, cuando se libera, aumenta como la fidelidad, la lealtad y diversos sentimientos como más de unión. Por eso se cree que la oxitocina nos une a nuestro grupo. ¡Ojo! No a toda la humanidad. Solo a nuestros grupos, nuestra ciudad o nuestro estado, como mucho. Y las neuronas espejo son las que nos ayudan a empatizar con los demás y copiar sus comportamientos. Si no las conocéis, son un tipo de neuronas que están en el cerebro, que al parecer se basan en replicar el comportamiento que estamos observando. Por ejemplo, si camináis con alguna persona al lado, si os fijáis, acabáis tendiendo a caminar al mismo ritmo. Una cosa, obra de las neuronas espejo. Las religiones son hechos sociales. Existe la corriente del nuevo ateísmo, Dawkins, máximo exponente, que critica las religiones por sus ideas sobrenaturales. Pero eso es una concepción totalmente errónea de lo que supone la religión. El enfoque durkheimiano es mucho más acertado, puesto que éste se da cuenta de que lo importante es la pertenencia al grupo. Está dirigida a crear grupos unidos de los que es difícil salir. Simplemente estas comunidades usan agentes sobrenaturales para construir toda una moral. Las que mejor lo hacen son las que prosperan. Gracias a esta unión se activa el modo colmena y por selección multinivel el grupo sobrevive. Esto en muchos casos en la historia, pero el que más me llamó la atención que comentaba en el libro es el mercado de diamantes. Y es que el mercado de diamantes, la distribución está todo controlado por familias judías de Estados Unidos, Holanda e Israel. ¿Y cuál es el motivo? Pues porque todos tienen la misma religión. Y al tener todos la misma religión, están todos integrados en el grupo y hay una gran confianza. Y eso reduce los costes de transacción. De modo que si yo soy judío, tú eres judío, yo te vendo este diamante y te digo que es esta calidad, tú no vas a tener que gastar dinero en comprobarlo, porque como somos de la misma comunidad, tienes fe en mí. Entonces se han reducido los costes de transacciones y han ocupado absolutamente todo el mercado, toda la distribución de diamantes. Es un caso que ya digo, a mí me dejó muy fascinado. Y ya de cara al final, pues habla de que la gente no adopta ideologías al azar, absorbiendo las ideas que están a su alrededor. Las personas cuyos genes les dieron cerebros más dispuestos a la novedad, o a la variedad, a su vez menos sensibles a las señales de peligro, están predispuestas a ser progresistas. Lo contrario para los conservadores. Esto también es compartido por otros psicólogos como Jordan Peterson, escritor de 10 reglas para la vida, gran psicólogo que yo vi en persona en Madrid una vez. El tío es increíble, tiene una manera de hablar. De hecho, la gente lo suele poner mucho como ejemplo de cómo debatir, me parece increíble, de verdad, el debate es asombroso. Y una de las cosas que comentaba una vez es que decía que el mayor predictor de la ideología de una persona es su carácter, refiriéndose a elementos como estos. Si tienes un carácter abierto más a la novedad, más cerrado, introvertido, pues será al parecer el mejor predictor a largo plazo de la ideología de una persona. Este es el final, amigos. Somos criaturas profundamente intuitivas. Nos es difícil conectar con aquellos que viven matrices morales distintas. Y cuando te encuentras con alguien contrario, primero comparte risas
y puntos en común. Luego muestra elogios o interés sincero en aprender y compartir. Así es como se debe discutir con una persona y aprender de ideologías contrarias a la nuestra. No ser receptivo, por ejemplo, a gente religiosa, a gente, yo que sea, comunistas, a ideas contrarias, usando estas ideas. Y simplemente no debes entender, por el principio de Hanlon, de que atribuye estupidez o incompetencia, no maldad. Cuando estéis con una persona de ideología distinta, no penséis que es porque es mala persona o es... No. Es porque simplemente puede estar equivocado en un razonamiento porque tiene una matriz moral distinta. Este es el final. Un libro increíble, como pocos, capaz de tocar múltiples disciplinas. Os recomiendo encarecidamente leerlo porque es muy variado, está muy bien escrito, la verdad, a pesar de ser temas muy densos y muy abstractos. Está muy bien escrito, es muy entretenido y aporta muchos más detalles que no caben aquí. Te digo, es un libro de más de 500 páginas sobre moral. Cualquier duda o sugerencia, no dudéis en enviármela.